22-24 casi, 21-24 en Canarias, y nosotros vamos a hablar de Ceuta, que es lo que habíamos contado antes. Vamos a ver, nosotros tenemos una frontera sur permanente, Ceuta y Melilla, ambas ciudades españolas desde mucho antes de que existiera Marruecos. Ceuta, en fin, o sea, tenía un alcalde que se llama Don Julián, que era que lió, ¿verdad? Y Melilla que cuando se ocupó no existía. Llega allí Pedro de Estopiñán con unas vigas y tal, monta de la noche a la mañana literalmente una ciudad, y aquello es la Melilla histórica. Ceuta, que fue portuguesa hasta que se juntaron las coronas de España y de Portugal, en tiempos de Felipe II, pasó a ser de la corona única, y cuando volvieron a separarse, Ceuta decidió que se quedaba con España en lugar de con Portugal. Bueno, y desde entonces, ¿no? No había reino de Marruecos ni nada que se le pareciera. Y es una ciudad española, que es tierra española, con gente española. Y en los últimos meses hemos escuchado a demasiada gente poderosa que coquetea con la idea de que, hombre, total aquí, va lo que hay. Bueno, pues lo que hay es Sergio Redondo, por ejemplo. Buenas noches. Buenas noches. Oye, ¿cómo vivís allí cuando, al margen de los problemas locales, que enseguida entramos en el asunto, cómo lo vivís allí cuando alguien se permite ese tipo de juicios, ¿no? Sobre la entrega del... Bueno, nosotros tenemos muy clara nuestra identidad. O sea, nosotros percibimos nuestra españolidad, la defendemos y hacemos proselitismo sobre esa españolidad, pero sí es cierto que de un tiempo a esta parte andamos bastante preocupados, sobre todo cuando desde ciertas élites políticas y partidistas se cuestiona esa españolidad y se tiene ciertas veleidades relacionadas con el Reino de Marruecos que hacen que desagradablemente Marruecos esté muy presente en estos últimos tiempos en la política española y en la política ceutí, ¿no? Esa situación nos preocupa muchísimo. Está claro que los ceutíes tenemos muy clara cuál es nuestra identidad, tenemos muy claro cuál es nuestra posición histórica, pero nos preocupa ciertos posicionamientos que se vienen produciendo en estos últimos años. Saludamos que se incorpora a la mesa José Luis Fernández Santillana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias mil por estar aquí. Responsable del Gabinete de Estudios de Uso. Luego hablaremos del Sindicato Uso, luego hablaremos a fondo del informe que habéis sacado. Pero lo que te pido es que intervengas cuando te apetezca, como siempre sabes, en esta... Sin ningún problema, ¿no? Fíjate, yo tengo un recuerdo de Ceuta estupendo, ¿no? Es decir, hace ya mucho tiempo, es decir, nosotros tuvimos una parte muy importante de la parte de la educación, de los colegios concertados que había en Ceuta, que estaban, o eran delegados nuestros de la Uso, y tuvimos un logro importante con el gobierno que fue reconocer a los profesores el famoso plus de residencia. Así que, por tanto, prácticamente allí fui, saliendo a hombros. Me acuerdo que me pusieron la caballa de honor, que es el símbolo de Ceuta, es decir, y por tanto tengo un grato recuerdo, y sobre todo gente muy combativa, ¿no? Es decir, gente muy defensora de sus valores, es decir, de ser ceutí, de sentirse muy español, de gente que siempre tenía un vínculo muy fuerte con la península, más allá de otro tipo de distancias, más allá de las situaciones adversas que a veces el paso del estrecho puede acarrear, ¿no? Y que por tanto a veces hay situaciones de un parto, de un no sé qué, de situaciones de gravedad, que hay que tirar de helicóptero porque el ferry no funciona, porque hay una tormenta. Bien, pero estos son cosas donde se convive habitualmente, ¿no? Y esos son los problemas que hay que solucionar a la gente. Lo que es lamentable es que, cara a estos próximos comicios, unos compañeros que son los que reparten el correo, es decir, los funcionarios de correos, tengan que ir escoltados porque hay pánico a que les roben el voto por correo, ¿no? Esto a lo que se refiere José Luis es el problema de Melilla. Que es para no creérselo. Pero, atentos porque de esto también hay que preguntar, al final que está al lado. Atentos a la noticia. Uno, la denuncia la empezó Vox. La vamos a ver aquí. Vox pide a la Junta Electoral la suspensión del voto por correo de Melilla por presunto fraude. Y me imagino que muchos dirán, bueno, las cosas de Vox ya están echando las patas por alto y tal. Que no, que Marlaska, lo vemos en la siguiente información, que ha dicho que es verdad. O sea, hay un verdadero problema de fraude de voto por correo en Melilla. Y Sergio, ¿exactamente qué es? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, esto es una manipulación del voto. En el proceso de entrega del voto por correo se modifica la voluntad a la hora de manifestar ese voto por parte de la persona que recibe ese voto por correo. Esto es un hecho muy propio de Melilla. En Ceuta esto no se suele, esa situación no se suele dar.
Pero en Melilla ya incluso hay casos ya desde hace mucho tiempo, incluso con condenas a coalición por Melilla, a Bercham, ya hubo denuncias por este tipo de manipulación del voto por correo. Esto no es algo nuevo, esto ya es algo que se había denunciado desde, bueno, en otros comicios, en otras elecciones, ya desde hace tiempo. Es una práctica habitual, sobre todo en una... Pero ¿cómo que es una práctica habitual? Sí. Es decir, que Melilla es el paraíso del pucherazo. En este caso, en el voto por correo, ya viene bajo sospecha, incluso con condenas en esta cuestión, algunos políticos y partidos en la ciudad de Melilla. Yo entiendo que lo normal es que ante esa duda que se ha generado, incluso este hecho delictivo, es lo que viene a pedir Vox, que hay que suspender este voto por correo porque no garantiza la fiabilidad del voto y porque pone en duda pues la limpieza de este proceso electoral. Como digo, esto viene de antiguo, no se atajó en su momento y ahora se vuelve a reproducir, y este es el hecho que se viene dando y que ha salido a la luz pública, porque los carteros tienen que ir a llevar ese voto por correo escoltado por la Guardia Civil. Para que nadie cambie la saca. Para que nadie manipule ese voto o haga un cambio de, como se dice coloquialmente, del cambiazo, ¿no? del voto. Pues sí, es totalmente salvaje, es muy sofisticado. Por lo que he visto parece ser que es del político a lo que llamemos el mafiosillo y del mafiosillo al mangante. Y lo explico. El político manda un dinero, el mafiosillo se junta con el mangante se va a un elector, le da 100 euros a cambio de que le dé el sobre para que tenga derecho él mismo al llevar a correos el sobre en nombre de ese señor abierto y para que meta la papeleta que le da la gana a él. Ha comprado el voto de este señor por 100 euros. Y se va a correos, mete el voto y ha votado lo que ha querido, ha comprado el voto de este señor. Parece ser que de eso se produce mucho, político, mangante y elector. Si ese es el sistema que está funcionando... Pero te hace falta un ejército de mangantes. Puedes poner un montón si tienes dinero. Ya. Entonces yo he estado haciendo unos calculitos y he visto la cantidad de gente que hay en Melilla, ¿no? 34.000 electores. Y calcúlale a 100 euros por voto, con 1.700 electores que voten ya tienes un escaño. He calculado que con más o menos $500.000 de euros podrías cambiar los equilibrios en Melilla completamente. Pero no es tan caro, ¿eh? Y seguramente no es tan caro. No es tan caro. Esa cifra de 100 Pero euros, es terrible, 100 euros sería pues, No, un éxito para el que lo recibe. Hasta yo entregaba el voto. Es un éxito para el que lo recibe. Puede que sea se habla incluso menos de 100. cantidades O sea, que a lo mejor le sale mucho por más 100.000 pequeñas, euros. mucho más ¿Tú sabes lo pequeñas. que es cambiar el voto y el equilibrio de votos en Melilla por unas cientos de miles de euros? Sí, La claro. tentación para los políticos. Y además estamos hablando de que va hacia, por lo general este tipo de situaciones se genera con la población más, en los barrios más deprimidos de Melilla, con una población de origen marroquí muy manipulable, que bueno, pues y que... donde 100 euros claro, son 100 euros y 20 euros. Y 20 ¿no? euros. Bueno, no quisiera yo que el caso de Melilla nos apartara el objetivo Ceuta en el que estamos. Claro, mi pregunta es en general para las dos ciudades, o sea que eso también. En las elecciones, no sé si se confunde allí lo que es la municipal con la regional o son dos. No, es la misma. Es la misma. Estas son municipales Claro, tú eres autonómicas. candidato a la ciudad. La ciudad autónoma. Exacto. ¿Pueden votar no españoles, pero residentes? No, allí lo que pasa es que una parte importante de la población de origen marroquí que tiene derecho al voto tiene la nacionalidad española. Tiene la doble nacionalidad. Sí. No, la doble nacionalidad no, la nacionalidad española porque no hay doble convenio de doble nacionalidad. Sí, pero no... Es decir, un sueco, pongamos que vive no puede votar. En principio no tenemos comunidad sueca, ya nos gustaría. Pero bueno, por decir, un europeo, un miembro de la UE. Sí, tendría derecho si especifica un miembro de la Unión. O sea, pero fuera de la UE. No. Es decir, un marroquí. Un marroquí no español. Un marroquí que hay marroquíes residentes en Ceuta o no un vota. argelino no votaría. Votaría solo aquellas personas de origen marroquí, pero que ya tienen la nacionalidad. Pero que tienen la nacionalidad. Oye, Sergio, problemas de Ceuta. Es decir, tú mañana te eligen, eres el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, llegas al despacho y tienes el montón de papeles. ¿Y qué tienes en el montón? Muchos problemas. Ceuta es una ciudad que tiene muchísimos problemas porque hemos vivido prácticamente unos 20 años de una dictadura continuada del Partido Popular y de una persona que se piensa que es la dueña y señora de esa ciudad, que es Juan Vivas, que es el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que va a hacer ahora 22 años en el poder y con intención de, vuelve a ser el candidato y quiere volver a renovar esa presidencia. Cuando uno lleva 22 años en el poder, pues evidentemente se cree que el poder es
patrimonio de su persona y empieza un poco a navegar de manera confusa por la ley y por el derecho, ¿no? Allí en Ceuta, desgraciadamente, se acuña una especie de frase que dice: la ley y el derecho se quedan en el estrecho, ¿no? Pues claro, cuando tienes a una persona que lleva 20 años gobernando de manera unipersonal, con mayorías absolutas, excepto ya en esta última legislatura que perdió esa mayoría absoluta, pues son muchas las cuestiones que hay que valorar si se produce ese cambio de gobierno. De hecho, la primera medida sería hacer una auditoría general de todo ese gobierno de 20 años, ¿no? Habría que mirar con lupa todas y cada una de las administraciones y de las instituciones que forman parte de la administración autonómica, porque conocemos, y durante esta legislatura lo hemos puesto también sobre la mesa, han sido muchas irregularidades las que se han detectado durante estos 20 años de gobierno. Una tarea muy difícil, muy complicada, la situación en Ceuta también, por la situación general que vive como ciudad fronteriza, con los problemas que tiene con Marruecos, por esa falta de desarrollo económico, por esa falta de conexión con la península, lo complica todo, porque digo, si además le une 20 años de poder absoluto de una persona que no ha podido gestionar, que no ha sabido, o que no ha querido, o que no ha tenido intención de gestionar adecuadamente la ciudad, y que es responsable de los problemas que hoy tenemos, pues hace la situación, una vez que se produce el cambio, difícil y complicada, aunque asumimos y aceptamos el reto, si no, no estaríamos aquí, no estaríamos presentándonos a estas elecciones con las ganas y con la ilusión de proceder a ese cambio, ¿no? ¿Y el decálogo? Quiero decir, llegas, primeras 10 medidas de Sergio Redondo en la ciudad de Ceuta. Bueno, yo digo, la primera es muy fácil, acabar con las formas políticas que se vienen desarrollando en la ciudad en esto. Eso es muy fácil. No es fácil, es fácil 22 años porque evidentemente es atajar el problema de la corrupción política, que ha generado pues muchos problemas en la ciudad, empezando por ejemplo por el proceso de marroquinización brutal que vive la ciudad de Ceuta, una dejación de las obligaciones que la administración autonómica tenía por preservar esa identidad española, y que bueno, pues al final ha generado que la ciudad tenga un aspecto en muchos aspectos marroquinizado, con formas de vida propias del Reino de Marruecos que para nada tienen que ver con la identidad española de la que nos sentimos muy orgullosos y que es la que debería tener la ciudad de Ceuta. La primera medida sería acabar con ese proceso de marroquinización que bueno, pues que genera, como digo, una pérdida de identidad continua, una injerencia de Marruecos en las formas de vida y en las formas de desarrollo vital en toda y cada una de las zonas de Ceuta. También genera muchísima inseguridad, problemas fronterizos, y por supuesto arrastra que la ciudad pues genere pues esa falta de desarrollo económico que lastra nuestro futuro, ¿no? Enrique, Juan Antonio. Sí, cuando yo estuve allí, maravilloso, pero estaba en viaje oficial, aunque solo, es decir, como europarlamentario, pero que pedía español, que pedí ir a ver la situación. Me entrevisté con mucha gente y en particular con el señor Vivas, del cual en fin, tuve un trato perfecto, y yo no puedo valorar, evidentemente. De todas maneras, ser reelegido durante 20 años demuestra que ciertas capacidades tiene, o sea, que sin duda. Ahora, no tiene que ver con una valoración de quien allí lo vive y lo padece. Pero me di cuenta que había una persona también de mucho peso en la vida de la ciudad, en mi opinión, que es el delegado del gobierno. Y este señor ha sobrevivido a delegados de distintos gobiernos, ¿no? ¿Los delegados del gobierno no han ayudado y forzado también hacia la marroquinización? Pregunto. Bien, es cierto que Ceuta, por su situación, por las competencias que tiene en el ámbito político, tiene una dependencia muy importante del gobierno del Estado. Sí, claro. Evidentemente de la figura del delegado del gobierno, que es el que tiene las competencias en seguridad del Estado, en competencias en el ámbito fronterizo, porque es el que representa al gobierno de la nación en la ciudad, pureza de las elecciones. En la ciudad, por supuesto, en la limpieza electoral, en las garantías en todo el proceso, y está claro que una parte
parte importante y una responsabilidad tiene en todo este proceso de marroquinización que se ha producido. Pero es que hay que tener en cuenta también quiénes han sido los delegados del gobierno que hemos tenido. Hemos tenido delegados de gobierno del Partido Socialista que han sido meros monigotes que se han dedicado a cumplir las órdenes que le daban dentro del gobierno sin ni siquiera rechistar ante la situación que se estaba produciendo en la ciudad de Ceuta. Por ejemplo, la última delegada del gobierno que fue destituida, bueno, pues después de una serie de declaraciones, se enmascaró como si hubiera sido por enfermedad y tal, pero que realmente no hizo absolutamente nada en unos momentos muy complicados, como por ejemplo fue la invasión que tuvimos en mayo del 2021, y esta señora pues estaba ahí que ni estaba ni se le esperaba, ¿no? Prácticamente, pues eso ya contribuye a pues esa dejación que el gobierno ha hecho durante todos estos años, pero los delegados del gobierno del Partido Popular también, incluso en las últimas legislaturas había una práctica habitual, tanto en Ceuta y Melilla, que es que el gobierno de la nación aceptaba los nombramientos o las propuestas que se hacían por parte de los presidentes de las ciudades autónomas. O sea, nos encontrábamos con delegados del gobierno, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, a propuesta de los presidentes tanto de la ciudad autónoma de Melilla, en este caso Imbroda, que nombró algún que otro o hizo alguna propuesta para delegado del gobierno de Melilla. Creo que fue una propuesta suya, fue un tal Barcani, que fue el primer delegado del gobierno de origen marroquí que tuvo la ciudad de Melilla, y en el caso de Ceuta pues hemos tenido algunos que ahora son gerentes incluso de algunas empresas municipales dependientes del gobierno de Juan Vivas, pues lo hemos tenido de delegado del gobierno. Quiere decir que esa figura del delegado del gobierno en muchos aspectos también ha estado supeditada a la figura del presidente de la ciudad autónoma, y al final ha hecho políticas seguidistas o sincronizadas en la misma línea que ha tenido en este caso, pues en el caso de Ceuta, el presidente de la ciudad autónoma. Qué interesante. Sí, yo tengo dos preguntas. Una es sobre, a pesar del poder en la península que ha sido del PP y del PSOE, y el poder en Ceuta, que ha sido del Partido Popular, no se ha solucionado el tema de las conexiones entre Ceuta, por ejemplo, y la península, ¿no? Comentábamos antes que uno puede tardar casi 10 horas en poderse venir de Ceuta aquí, y que hay un solo helicóptero, una línea de un helicóptero. O sea, también no tiene ahí la culpa, en cierto modo, el poder político tanto del PP y PSOE, que no han acelerado, estas conexiones. Y la segunda, rápidamente, es sobre el tema de la seguridad. Sabemos que en Marruecos podemos llegar a tener tensiones fuertes entre Marruecos y por el hecho de Ceuta y Melilla. El nuevo hecho de que Estados Unidos sea un aliado tan fuerte y que haya armado tanto a Marruecos, ¿cambia el dato en cuanto al miedo que podamos tener en caso de conflicto? Bien, con respecto a la primera pregunta que me plantea, las conexiones, está claro que el Estado ha abandonado Ceuta, pero lo ha abandonado hace mucho tiempo. Incluso una parte importante de esa presencia continuada de Marruecos en la política, en la sociedad y en la economía viene dada precisamente por ese abandono del Estado con respecto a sus obligaciones en la ciudad de Ceuta. Ha empujado en muchos sentidos a la ciudad hacia una economía con Marruecos, a tener unas relaciones económicas transfronterizas muy poco saludables con el Reino de Marruecos, y hacer en muchos aspectos dependientes a Ceuta del Reino de Marruecos. Pongo un dato: si tenemos una línea de helicópteros, en algo hemos podido avanzar. Pero eso es reciente, ¿no? Bueno, lleva operando a través de diferentes compañías, pero claro, es muy limitada para la demanda que puede tener una ciudad con las características tan aisladas que puede tener Ceuta, ¿no? A diferencia de Melilla, que tiene un aeropuerto. Bueno, pues en Ceuta era muy común pues que la gente utilizara el aeropuerto de Tánger. O sea, incluso se valoraba y se potenciaba que los ceutíes pudieran utilizar para sus conexiones con Madrid o con Barcelona, con Europa, el aeropuerto de Tánger, que es un aeropuerto marroquí. Y eso parecía que era algo como natural, en lugar de dotar de las infraestructuras adecuadas a la ciudad de Ceuta para vincularla directamente a través de la ciudad con su entorno peninsular. Nosotros defendemos eso, una mayor conexión de Ceuta pues con su entorno inmediato. ¿Se podría haber hecho un aeropuerto incluso en el mar? ¿Se podría haber hecho un aeropuerto? Sí, por supuesto. Es una cuestión de voluntad política. Mira Gibraltar, lo que están haciendo. Efectivamente. Y tuvieron un helipuerto que cuando yo fui lo habían cerrado. O sea, se ve que se ha recuperado algo. El helipuerto, efectivamente, hubo una compañía, dejó de operar porque no encontraba la compensación económica adecuada, que al final siempre todo va en ese camino. Vuelve a operar otra que sí está ahora compensada y que presta un servicio. Eso hay que decirlo. La cuestión, ¿el aeropuerto se podría hacer? Sí. ¿Ha existido la voluntad política de hacerlo? No. ¿Cuestión de voluntad política? Pues si existiera esa voluntad, posiblemente
tendríamos un aeropuerto y mejoraríamos esas conexiones. José Luis. No, yo quería preguntarte, es decir, por el tema, es decir, este cambio en la política del gobierno respecto a Marruecos, que lo hemos visto de manera muy directa con el tema del Sáhara, reconociéndole de alguna manera prácticamente como un territorio ya suyo, si eso de alguna manera os pone los pelos como escarpias respecto de que el gobierno también pueda acceder a ese tipo de presiones, ¿no? Sobre todo porque, hombre, más allá de que el presidente del gobierno dé ruedas de prensa en el parking de la Casa Blanca, es decir, y no aparezca con un latín siquiera, pero bueno, lo que está claro es que sí que Marruecos ahora tiene un aliado muy fuerte en Estados Unidos, y que por tanto, si Pedro Sánchez quiere congratularse y hacerse alguna foto más, va a estar seguramente siguiendo estas pistas, ¿no? Entonces, a mí lo que me da pánico, y pregunto si os da pánico también, de alguna manera, a la gente que residís allí, que sois españoles de pura cepa, oiga, que os dejen fuera. O sea, que os entreguen envueltos, es decir, bueno, ya está, es que ni siquiera que abran la frontera y empiecen a pasear tranquilamente por allí y aquí paz y después gloria, sin ningún tipo. ¿Por qué? Pues porque el señor Peto, usted sabe lo que tiene en el teléfono el señor Sánchez, ¿no? Exacto. Efectivamente, conectando con la pregunta que me planteabas, Marruecos es un socio muy fiable para los norteamericanos, es su cancerbero en el Magreb y en otras zonas del continente africano, lo ha sido durante muchísimos años y ahora se ha reforzado esa posición de socio leal a los intereses de Marruecos. Eso está claro, eso preocupa mucho a Ceuta, porque claro, en esas relaciones que Marruecos tiene con Estados Unidos, Ceuta, España, queda muy sometida a los intereses regionales que Estados Unidos tenga en ese momento. Claro, ¿qué intenciones tiene Estados Unidos para la zona del Magreb y el estrecho de Gibraltar? Bueno, pues solo lo saben ellos, porque desde luego a los españoles no nos lo van a contar. Y eso, claro, cuando tienes esa incertidumbre y ese desconocimiento de qué se está cocinando más allá de tu zona de control, pues hace que los ceutíes estemos muy preocupados. Yo creo que el resto de los españoles también deberían estarlo. Lo estamos. Desde luego aquí lo estamos y seguiremos muy pendientes de Ceuta, por supuesto, como siempre.